El tema que nos tocó es Francia. Para hacer un barrido general sobre el terreno, primero vamos a ambientarnos charlando de los principales hechos históricos que se presentaron, iniciando por la Revolución Francesa, la cual significó no solo el fin del feudalismo, sino que del absolutismo, y ahí es donde la burguesía toma el poder. Más adelante también se empiezan a construir las primeras escuelas. Está la Escuela de Puentes y Caminos y la de Beaux Arts. La Escuela de Puentes y Caminos está orientada al estudio de la ingeniería, de la evolución de la estructura, un pensamiento más modernista, mientras que Beaux Arts lo que intenta es evitar que cualquier idea modernista se institucionalice. También hallamos la primera revolución industrial a raíz de la máquina de vapor, y más adelante nos vamos a encontrar con la segunda revolución industrial a raíz del encuentro con las fuentes de energía, lo que posibilita la creación del auto, por ende la compañía Ford en Estados Unidos y el concepto del Fordismo, una aceleración de los tiempos y empieza la producción en serie. Tienen lugar en las primeras exposiciones internacionales en París, y junto con el nacimiento del tren eléctrico es como que se termina de consolidar toda la idea de metrópolis y la red de transporte ferroviario comienza a crecer. De hecho, el modelo de la estación Gare d'Orsay fue utilizado en otros países como Estados Unidos como modelo. Tiene acá lugar también la Primera Guerra Mundial, bien, en la cual Francia es un país muy golpeado, a pesar de ser vencedora en la Primera Guerra Mundial, termina con una economía muy pobre, había controles militares que controlaban sus zonas industriales y partes de estas vías ferroviarias también fueron tomadas. Un gran porcentaje de su población falleció y la ciudad quedó destruida a causa de estos bombardeos. Luego en la Segunda Guerra Mundial, que no fue mucho después, a causa del nazismo, Alemania invade Francia, donde incluso crean una nueva Francia nazi llamada Francia de Vichy. ¿Bien? Y más adelante, en 1940, es invadida también por Italia. Como que todo este periodo es denominado la caída de Francia, justamente por tantos golpes. No tenía posibilidad de recuperarse. ¿Bien? En 1944 finalmente es liberada, termina con más de 75.000 muertos y es uno de los países más bombardeados del occidente de Europa, por ende con más destrucción urbana. Para generar préstamos ciudadanos, el país termina con una deuda nacional muy grande durante el periodo entre guerras. Justamente iba a ser orientada estos préstamos a la construcción de viviendas. Bien, en todo este periodo charlado hasta ahora, periodo entre guerras se llama, la arquitectura va a ser orientada a la guerra, ¿bien? Va a tomar una postura racionalista y va a intentar ambientar para favorecer la producción en serie, lo que genera nuevas fuentes de trabajo, era todo un nuevo estilo de vida que estaba orientado y destinado plenamente a todo lo que era la guerra, ¿bien? Poco después de la Primera Guerra Mundial, se abre la escuela de Bauhaus. ¿Bien? La escuela de Bauhaus fue una de las principales catalizadoras de todas las vanguardias. Recordemos que en Europa estaban surgiendo las principales y las primeras vanguardias de arte, como el neoplasticismo, el expresionismo, etc. Y bueno, justamente lo que hace Bauhaus es hacer de catalizadora, especialmente en momentos como en 1930, cuando en España asume el triunfo Francisco Franco y ordena que se expulsen todos los sectores vanguardistas. Sin embargo, en 1933, con el nazismo, Alemania también expulsa a todos los sectores más radicales y vanguardistas. En 1928, el CIAM, Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, es creada gracias a Le Corbusier y una burguesa acaudalada en Suiza. El Congreso de lo que se encarga es de poder reunir a todos los arquitectos y arquitectas, en su momento mayormente arquitectos, más conocidos de Europa, para debatir todas estas ideales modernas y poder
llevar a cabo diferentes planes urbanos, la mayoría orientados a todo lo que es la solución del problema de la vivienda en toda Europa, debido a la gran destrucción que hubo, eh, tanto por la Primera como por la Segunda Guerra Mundial, y luego por la Guerra Fría, que inicia el conflicto entre el capitalismo versus el socialismo. El proyecto para la ciudad de Toulouse-Mirail de 1961 a 1981 fue un proyecto de los arquitectos Candili, Jossic y Woods, también conocido por formar parte del Team 10. En este proyecto lo que se planteaba era la creación de una ciudad satélite, en la cual podría albergar a 100.000 habitantes. En esta ciudad se quería una infraestructura que sea permeable y susceptible a la realización por etapas a lo largo del tiempo, y que ésta se pueda integrar al territorio. En una primera etapa, esta no contemplaba a la universidad, que fue uno de los puntos más importantes del proyecto. Luego, a medida que se estaba generando el proyecto, se llamó un concurso, el cual estos mismos arquitectos ganaron, para la creación de la universidad. Esta estaba planteada con lo que según ellos llamaban sistema web, que era un sistema capaz de generar una estructura homogénea y flexible que pueda crecer y transformarse. Este tipo de estructura, a medida que otros arquitectos la fueron utilizando también, se transformó a la conocida Mad Building. Este tipo de edificio se basa en un sistema reticulado con una retícula en el cual ésta se puede ir desarrollando y así poder tener un crecimiento en horizontal, intercalando vacíos y llenos y circulaciones, conectadas por circulaciones. En esta imagen se puede ver en planta baja cómo eran estos llenos en negro y los vacíos en blanco. Y también se lo puede ver cómo era en una planta segunda. También se puede ver la retícula, cómo era utilizada para generar las distintas circulaciones, en las cuales articulaban los llenos y los vacíos. Este tipo de crecimiento era un crecimiento en horizontal, por ende las alturas no llegaban a ser demasiado grandes. En este proyecto se utilizaba una modulación de 6x6, el cual era repetido varias veces para ir generando los distintos espacios. Y luego la altura iba siendo modificada para que así se pueda tener entradas de luces en las distintas aulas, mediante las distintas alturas que se iban generando. Este sistema básicamente lo puedo resumir con este gráfico, en el cual las distintas circulaciones principales se van extendiendo a lo largo, a lo ancho, para generar así los distintos sectores. También se van intercalando circulaciones más importantes y menos importantes para generar distintos vacíos. Esta es una imagen de la universidad cuando recién se la construyó, en donde se puede identificar este estilo de construcción que a simple vista parece ser desorganizado, pero en realidad tiene una lógica espacial. Esta es otra imagen en la cual se puede ver los distintos espacios vacíos que se van formando y las distintas alturas que se van intercalando en el sistema de retícula para que puedan tener entradas de luces.
En esta imagen se puede ver las distintas circulaciones que van siendo intercaladas por distintos vacíos públicos, generando espacios de cobijo o en una menor escala, y que van siendo intercalados entre los distintos edificios. Esto también era un método utilizado en esa época y que la utilizaron diversos arquitectos, como por ejemplo Le Corbusier en su modelo para el Hospital de Venecia, el cual no fue construido, pero que es uno de los más reconocidos por este sistema, por cómo utiliza las distintas circulaciones para generar los distintos espacios y sus posibilidades de crecimiento futuro. El proyecto de la ciudad contemplaba distintas torres de edificación, las cuales tenían una separación ya preestablecida para tener el suficiente espacio público para cada una de ellas. Y se planteaba un crecimiento futuro, ya que se quería unas primeras etapas de construcción y luego poder ampliarlos. Estas viviendas se iban desarrollando en horizontal, en distintos pisos, agrupadas con distintos núcleos de circulaciones verticales, para poder acceder a las mismas. Esta es una imagen actual en la cual se puede ver la diferencia que hay, digamos, porque actualmente se logró una utilización por completo de este sector. En esta imagen también se puede ver tres sectores distintos para cómo estaban planeados en un principio. En un primer sector, que vendría a ser el sector de la universidad, el cual se puede ver que tenía también en el plan una resolución de edificaciones, la cual no se pudo dar. En la segunda parte, estas edificaciones tenían un sector que era considerado de sector natural, por el lago que se tenía, que estaría en esta ubicación. Y por último, el último sector estaba destinado al comercio, ya que se pretendía que sea un sector más comercial, dividiendo así esto en tres sectores: un sector universitario, un sector natural y un sector comercial. Esta es una imagen de las construcciones y esta es otra imagen de cuando recién se estaba construyendo, para que se pueda ver la idea de un intento de extensión de la ciudad para este sector, el cual todavía no estaba desarrollado. Bueno, estas son las edificaciones actuales, las cuales algunas fueron destruidas y otras se las empezó a tratar como que si fueran un gueto, porque a medida que estas construcciones se iban haciendo, el gobierno francés largó un plan en el cual eh, las personas podían acceder a una vivienda propia de manera muy fácil. O sea, era una vivienda unifamiliar. Y las personas que accedían a estas viviendas multifamiliares empezaron a acceder a ese otro crédito para tener su vivienda unifamiliar, dejando esto como lugar de alquiler en el cual se empezaron a mudar muchas personas extranjeras, lo cual bajó el nivel socioeconómico del sector, convirtiéndolo en un gueto. Eh,
Bueno, este es el ejemplo de Francia, que son las viviendas en Pessac, o mejor dicho, la Cité Frugues. Bueno, estas viviendas se ubican en Pessac, país de Francia, que está más o menos por acá. Se construyó entre los años 1924 y 1926 por los arquitectos y primos Le Corbusier y Pierre Jeanneret. Este conjunto de viviendas sociales fue llevado a cabo por Henri Frugues, que era un industrial azucarero que tenía el deseo de alojar a sus obreros en esta ciudad. Bueno, era una ciudad rodeada de bosque, con proximidad a las industrias, perdón, y justo al lado tenía unas vías del tren, que creo yo que estaban ubicadas estratégicamente, ¿no? También cerca de un hospital, ya que en esa época la tuberculosis era una enfermedad muy frecuente. Se llegaron a construir 53 viviendas, pero por un tema de presupuesto, porque en realidad eran como 150 más o menos, con espacios para cultivar sus propios alimentos. Luego, con el tema de la Segunda Guerra Mundial, esta ciudad fue bombardeada y afectó a muchas casas, viviendas del lugar. Se pueden encontrar diferentes modelos de vivienda. Tenemos las escalonadas, que son viviendas en forma de Z, que son viviendas de 2 plantas. También tenemos los rascacielos, que son viviendas de 3 niveles con terraza incluida. Luego tenemos la vivienda arcada, que son de 2 plantas que se extienden horizontalmente, con una fachada con arcos y volúmenes característicos. Luego pasamos a la aislada, que son viviendas de 2 plantas alzadas en pilotis, es decir, que tienen planta libre. Bueno, estas viviendas pretendían ser económicas y de rápida construcción, con estructuras basadas en los 5 puntos del Le Corbusier justamente. Tenían pilotis y estaban construidas con losa encofrada. Los materiales que se usaron fueron el concreto. En la estructura se utilizó el hormigón armado y en las carpinterías se utilizó metal. Además, tenían la tecnología suficiente para almacenar aguas de lluvia para regar el jardín. Con el tiempo, luego, después de todo esto, muchas familias empezaron a transformarlas según sus necesidades, ¿no? Dividieron espacios interiores para formar nuevas habitaciones, eliminaron las ventanas horizontales para crear ventanas más reducidas, también taparon las terrazas, eliminaron el garage, entre otros. Esto hizo que este barrio se deteriorara un poco con los años, tanto así que Le Corbusier dijo una frase que era un poquito desanimada, que decía: la vida tiene razón y el arquitecto se equivoca.